Pues bien, hermanos, vamos a disponernos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes con nuestra oración. Esta oración está presentándose en pantalla o también se las enviamos ahí por el chat general. Nos ponemos en presencia del Señor, por favor, con la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, que conduces a tu iglesia, que peregrina en la arquidiócesis de Toluca, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida, desde la experiencia y esfuerzos para la rehabilitación de nuestras comunidades parroquiales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en este tiempo de preparación y realización de nuestro encuentro eclesial de diálogo. Que nos permita descubrir y abrazar tu querer, vislumbrando el horizonte celebrativo del jubileo guadalupano y de la redención. Que ante los desafíos presentes y futuros podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que tengamos vida en Jesucristo, encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una caridad solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres, mártires que fecundaron nuestra fe, nos anime en la misión encomendada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos la bienvenida. Aquí se encuentra nuestro párroco, el padre Jaime Vilchis Guerrero. Adelante, padre. Papa Francisco. Buenas noches a todos. Vamos en primer lugar, a escuchar el mensaje de bienvenida que nos hace el Papa Francisco. ¿Sí? ¿Me apago aquí? Querido Miguel, el domingo se va a hacer el lanzamiento de la próxima primera asamblea eclesial. Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. La asamblea eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del episcopado latinoamericano, como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho. No es laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañen en este tiempo, que nos abren un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas,
de una ideología, de otra, y eso no es la iglesia. La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oración y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Ahora sí, buenas noches a todos. Como ven, el Papa nos ha invitado a esta reunión eclesial, a este encuentro de diálogo, porque es en el diálogo como podemos también pensar, sentir la iglesia, soñar con una iglesia que nos haga vibrar a todos y que sobre todo sea también propuesta de buena voluntad para nuestra sociedad en orden a encontrar los mejores caminos que favorezcan nuestro caminar como iglesia, como país. Y lo que nosotros hacemos es precisamente eso, aportar algo. Muchas gracias por aceptar la invitación para estos momentos que son, considero, muy valiosos, muy importantes para la iglesia, para nuestra iglesia, para nosotros que somos el pueblo de Dios, como nos dice el Papa. Creo que su participación deja ver su anhelo de colaborar para poner nuestro grano de arena en orden a darle a nuestra iglesia el rostro que quiere Jesucristo y que discernimos todos para tratar de responder al querer de Dios. Este encuentro de diálogo está inspirado en el proyecto global de pastoral, pensado, elaborado por nuestros obispos, y que en adelante vamos a conocer como PGP, Plan Global de Pastoral, y que ha puesto en camino a toda la iglesia que peregrina en nuestro país hacia la celebración de los 500 años del acontecimiento guadalupano. Pero a la vez también, esto será 2031, y también los 2000 años del acontecimiento redentor de Jesucristo en el 2033. El Plan Global de Pastoral presenta el sueño de iglesia y de país que queremos ser y construir juntos, y depende de cada uno de nosotros que no terminen solo en un documento o páginas llenas de recomendaciones y buenas intenciones. A esto vamos precisamente, y más adelante podremos mirar todo esto, reflexionarlo para también aportar en torno a ello. Pero para ponernos un poquito en este plan del encuentro de diálogo, es importante sí conocer en primer lugar cuál es el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es encontrar soluciones comunes, emergentes de nuestro país, a través del encuentro y el diálogo comunitario, inspirados por el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 de los obispos mexicanos. Obviamente también hay algunos objetivos específicos. Primero, generar un espacio parroquial de cercanía, de diálogo y de trabajo de las personas y comunidades. Es un encuentro de personas, encuentro nuestro, para dar siempre nuestro aporte y caminar como iglesia. También compartir las preocupaciones y esperanzas respecto de la situación que vivimos en nuestro país, en nuestra parroquia, el decanato, nuestra arquidiócesis, en lo que respecta a la salud, la economía, la pobreza, la falta de empleo, la cultura democrática, la juventud,
la construcción de la paz, la violencia, entre otras. Y por ello, tercer objetivo específico, conocer la respuesta evangélica, pastoral y social de la Iglesia a los problemas comunes del país. Y el cuarto objetivo específico, proponer juntos nuevos caminos de solución de problemas. ¿Quiénes somos llamados a participar? Indudablemente que todos estamos llamados a esto. El Papa bien nos lo dice. Convocados todo mundo, porque todos somos familia de Dios, todos somos iglesia, y aquí no hay ningún tipo de exclusión, al contrario. Es propiciar un diálogo que nos ayude a encontrar lo mejor para la iglesia y la sociedad. A esto, por lo tanto, es a lo que nos ha convocado también y nos pide el obispo que hagamos, y por lo tanto que incluyamos no solamente a los creyentes, incluso a los no creyentes, aquellos que a veces también como que hacemos a un lado, como los de los gays, la gente que no cree, los de otras sectas, etcétera, ¿no? Todos somos hijos de Dios y por lo tanto también pueden aportar algo en orden a responder, hacer respuesta a la distinta problemática que nosotros tenemos pues desgraciadamente a veces excluimos, y por lo tanto es algo fundamental. Este primer encuentro, esta primera tarde, bien sabemos, son 2 tardes, hoy y dentro de 8 días. Todo esto necesitamos ubicarlo bien, porque en primer lugar creo que es fundamental entender que se trata de dialogar, y para dialogar también hay que escuchar. Y esto es un ejercicio de escucha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dialogando. La primera parte va a ser fundamentalmente escuchar, y al final un momento de compartir, de dialogar en torno a unas preguntas que se van a presentar. Hay que ver que estamos organizados, hay un equipo que es el equipo, digamos, moderador. En este caso la moderadora va a ser Soco Jiménez, Camacho Jiménez, y hay un equipo técnico liderado por Lucy, que nos va a llevar en todas junto con sus sobrinas, que van a llevar toda la cuestión técnica. Y vamos a tener distintos mensajes que nos van a ubicar un poquito en lo que va a ser el diálogo. Hoy el programa está precisamente de esta forma. Primero comenzamos con la oración inicial. Escuchamos el mensaje del Papa, el mensaje de bienvenida del Papa Francisco, la invitación que nos hace a todos nosotros. Después, este momento de bienvenida y el video, mensaje que sigue por el Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la SED. Por ello vamos a comenzar con y luego la introducción general, prácticamente la estoy haciendo, y qué es el proyecto global de pastoral, en que también vamos a escuchar al cardenal Felipe Arizmendi. Esto es nuestro programa de este día, y después de esto vamos a un segundo momento, que también tenemos 2 videos. La reflexión número 1, que precisamente habla Monseñor Felipe Arizmendi, y luego otro video que nos quiere ayudar a entender lo que significa el diálogo. Para un tercer momento, ver otro video sobre la acción de la Iglesia en México ante la pandemia y otros problemas sociales. Junto con ello, al final, vamos a tener un diálogo que nos va pues a poner en acción. Vamos pues a seguir con la presentación del encuentro de Monseñor Rogelio
Cabrera López, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. En nombre de mis hermanos obispos, me dirijo a ustedes respetuosamente, hermanas y hermanos fieles laicos, a ustedes consagradas y consagrados, a ustedes hermanos sacerdotes y diáconos, a caminar en la realización de nuestro proyecto global de pastoral. Con mucho entusiasmo, vamos hacia los dos grandes acontecimientos. 2031, 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. 2033, segundo milenio de nuestra redención. En este camino de nuestro proyecto global de pastoral, tenemos planeado un encuentro nacional en el mes de noviembre de este año. Queremos llevar adelante un proceso de diálogo y de escucha mutua. Queremos saber qué piensas, qué sientes, qué deseas, qué sueñas. Esto es posible si lo llevamos adelante a través de círculos de diálogo, círculos de encuentro. Cuando hacemos discernimiento juntos, cuando de forma sinodal llevamos adelante las tareas pastorales, obtenemos mayores frutos. Imploramos la misericordia divina y la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Gracias por tu participación. Bien, este es el mensaje del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La introducción prácticamente ya la hice, nada más quiero decir dos cosas. Primero, hay un grupo que está en este momento ahí en nuestro templo haciendo oración para que el Señor nos inspire, nos fortalezca y nos dé su espíritu para llevar a cabo este trabajo. Segundo, ¿qué sigue después de este encuentro? Si comenzamos ahorita con este escuchar, porque ahorita tenemos que hacerlo escuchar para enfocarnos. Después de esto, una vez que terminen los diálogos, dentro de 8 días, tenemos que presentar conclusiones al obispado, a nuestro decanato para llevar a cabo lo que sería un encuentro decanal. Después el decanato se presentará a la diócesis, después se presentará a la provincia, a la nación y termina en noviembre presentándolo a toda América Latina, a todos los obispos de América Latina con todas nuestras conclusiones. ¿Qué es el proyecto global de pastoral? Vamos a escuchar, a ver este video para tratar de apreciarlo, entenderlo. Primera reflexión. ¿Qué es el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 y cómo está presente en nuestro proceso pastoral arquidiocesano? Hacia el encuentro de Jesucristo Redentor bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. 2 milenios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, su ascensión y del envío de su Espíritu en Pentecostés no son una simple fiesta de aniversario, sino el motivo para celebrar con gozo la redención que sigue realizándose hoy. La tercera década del tercer milenio de la redención tiene un significado especial para la nación mexicana. Después de la llegada del Evangelio en el año 1531,
Santa María de Guadalupe hizo resonar en sus palabras de bondad que tristemente había sido lastimada por la espada de la conquista. María de Guadalupe pidió hacer una casita, evocando una descendencia de reyes coherentes con su misión de establecer la paz y la justicia. Un pueblo profético y sacerdotal, fiel por las necesidades ajenas. Por tanto, la invitación exhortaba la construcción de una nueva nación, una iglesia humilde que construir para su Hijo. La muerte y resurrección de Cristo es una buena noticia para el pueblo de México en los albores del tercer milenio. Por eso queremos como iglesia celebrarlo con oración, reflexión y sobre todo con un compromiso serio de conversión pastoral que refleje el gran júbilo del anuncio del misterio pascual. Y queremos hacerlo llenos de vida y esperanza, reflejando la alegría del Evangelio para la vida eterna. La gracia redentora ilumina e interpela nuestra conciencia, animándonos a esperar confiadamente el reinado de justicia y de paz de Jesucristo. Con el presente proyecto global de pastoral, los obispos de México queremos ofrecer una luz celebrando la fe aquí en México, después de 2 milenios de la redención de Cristo y medio milenio del acontecimiento guadalupano. El proyecto global de pastoral busca ser una expresión de la unidad entre los obispos, para vibrar siempre en la colegialidad y la comunión de las iglesias al interior de la conferencia episcopal, como lo explicaba San Juan Pablo II. Por ello, nos hemos propuesto ofrecer orientaciones generales a las particularidades de las diócesis y provincias, que proyecte a todas las iglesias el cumplimiento de su misión evangelizadora. Un proyecto en el que queremos involucrar a los fieles laicos, a los consagrados y consagradas, a los diáconos y a todos los presbíteros de nuestra amada nación. Por ello, nos disponemos a recibir dócilmente el fuego del Espíritu que nos mueve a nuevos ideales y sueños pastorales, responder a las exigencias del Concilio Vaticano II, promoviendo una iglesia en comunión y escuchándonos unos a otros, para escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, responder al llamado que la Virgen de Guadalupe nos manifestó a través del Santo Padre Francisco en el 2016, para impulsar un serio y cualificado proyecto pastoral, capaz de ir más allá de la coincidencia y o criterios funcionales o circunstanciales. 1. El proyecto global de pastoral y la exhortación renueven al espíritu de su mente son 2 procesos eclesiales, serios y cualificados, que responden con valor profético a las circunstancias que vive nuestro pueblo. La exhortación pastoral renueven el espíritu de su mente. En nuestra iglesia arquidiocesana tiene su origen desde el año 2010 a través del discernimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser fruto de una experiencia eclesial y sinodal. Con alegría y gratitud, reconocernos que somos los continuadores de la misma misión de Jesús. Inspirarnos en las primeras comunidades cristianas, llamados a la comunión afectiva y efectiva. Ser animados y orientados por los criterios del Concilio Vaticano II. Ser respuesta a los llamados del Magisterio Pontificio y del Episcopado Latinoamericano. Por su parte, el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 tiene su origen y sentido desde discernir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser respuesta seria y cualificada, de valor profético, frente a nuevas realidades. Ser fruto de una experiencia del llamado para ser una iglesia que trabaja programáticamente. Ser fruto de la escucha, trabajo, articulación y discernimiento. Querer presentar a Jesucristo vivo, cercano ante las realidades complejas que vivimos. Valorar la riqueza de nuestro pueblo y sentir el amor maternal de Santa María de Guadalupe.
necesidad de caminar juntos y se verifique el proyecto salvífico de Dios en nuestra historia. 2. Ambos documentos son proyectos que se iluminan desde los criterios de comunión y sinodalidad. El proyecto global de pastoral no ignora los procesos pastorales de las iglesias diocesanas, sino que quiere respetar, animar e impulsar la inteligencia espiritual de la misión. Desea ayudar para hacer operativas las estructuras e instancias eclesiales. Alejado de la tentación de querer imponer, su camino es procurar el consenso inteligente y creyente. Ambos son la convergencia de ánimo de los que tenemos los mismos sentimientos de Cristo. Parten de una verdadera conversión del corazón, para que todos los talentos y recursos sean dirigidos a la evangelización y nuestros pueblos en Jesucristo tengan vida. La exhortación pastoral: renueven el espíritu de su mente. Desde los criterios y actitudes pastorales del proyecto global de pastoral, impulsa la continuidad de los procesos de la revitalización de nuestras comunidades parroquiales. Que, en el año 2019, ha insistido de manera especial en la importancia y urgencia de la formación permanente de todo el pueblo de Dios y particularmente de todos los agentes pastorales. En el año 2020, proyectó la renovación pertinente de todas nuestras estructuras pastorales, para que sean cauces adecuados para la evangelización, más que para la autopreservación. Para el año 2021, proyectó el ejercicio evangélico de revisar y evaluar todos los procesos pastorales, contenidos en los planes de pastoral de canales y parroquiales, para realizar los ajustes pedidos por el discernimiento eclesial. La situación inédita de la pandemia nos ha presentado y sigue suscitando nuevos desafíos para nuestra misión evangelizadora, que mantiene intacto su origen y fin. La alegría del cristiano brota de la escucha y de la acogida de la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Quien cree en este anuncio sabe que nuestra vida nace del amor de Dios Padre. Y continúa retándonos a ser más creativos. 3. Ambos proyectos eclesiales comparten un método en su preparación y aplicación. Primera parte. Miramos la realidad como pueblo redimido por Jesucristo, llamado de Santa María de Guadalupe. Segunda parte. Interpretamos y juzgamos desde el acontecimiento de la redención de nuestro Señor Jesucristo y desde el acontecimiento guadalupano. Tercera parte. Actuamos como pueblo redimido por Jesucristo, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. 4. El PGP delinea 6 opciones pastorales que orientan y animan los procesos diocesanos. Inciso A. Opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Inciso B. Opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Inciso C. Opción por una iglesia pueblo. Inciso D. Opción por una iglesia misionera y evangelizadora. Inciso E. Opción por una iglesia compasiva y testigo de la redención. Inciso F. Opción por una iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. 5. Estas 6 opciones pastorales del proyecto global de pastoral están contenidas en nuestros 10 compromisos pastorales, presentes en la tercera parte de Renueven el espíritu de su mente. 1. Urgencia de una conversión personal, comunitaria y pastoral de todos los agentes de pastoral. 2. Comunidad parroquial que vive su praxis pastoral en comunión,
de manera orgánica y transversal. 3. Comunidad parroquial, que responde, desde su vida y misión, a los desafíos de la realidad social, cultural y religiosa actual. 4. Comunidad parroquial que opta por la misión evangelizadora en salida permanente y pone en clave misionera la acción pastoral de nuestra Iglesia diocesana. 5. Comunidad parroquial que vive una liturgia encarnada, encaminada al compromiso social. 6. Comunidad parroquial, capaz de transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio. 7. Comunidad parroquial que centra, de manera vertebrada y dinámica, la pastoral diocesana en la familia. 8. Comunidad parroquial que acompaña pastoralmente a los adolescentes y jóvenes. 9. Comunidad parroquial que utiliza de manera creativa y responsable los medios de comunicación social para realizar su misión permanente en salida. 10. Comunidad parroquial que descubre la voluntad de Dios en los signos de los tiempos y la pone en práctica, comunicando la alegría del Evangelio. 6. Es el querer del Señor y la asistencia de su Espíritu, quien nos permite vivir esta experiencia de anticiparnos y asumir las opciones y compromisos pastorales del proyecto global de pastoral. Hoy presentes en el esfuerzo por revitalizar cada comunidad parroquial e igualmente presentes en el magisterio de nuestro arzobispo y que reclaman la alegre y generosa participación de todos. Hermanas y hermanos que participamos en Sí, luego, ¿qué sigue? Sigue el video de... Vamos ahora a escucharnos también, a ver este video y escuchar lo que nos ofrece fundamentalmente el Papa, en este caso nuestro obispo, pero lo presenta a través del cardenal Felipe Arizmendi. Vamos a escuchar estas dos reflexiones también que nos hacen. Por un lado, el encargado de la pastoral diocesana, en entrevista con el cardenal Felipe Arizmendi. Y después vamos a escuchar en qué consiste lo que sería este diálogo que nos propone el Plan Global de Pastoral. hermanas y hermanos que participamos en este encuentro eclesial de diálogo. Para nuestro segundo momento, nuestra segunda reflexión, tenemos el regalo que Dios nos hace de la participación del señor cardenal Felipe Arizmendi. Somos convocados para esta segunda reflexión que lleva como título Nos reunimos convocados por la palabra de Dios y el magisterio del Papa Francisco. Muchas gracias, don Felipe, por aceptar este momento de participación en esta experiencia de nuestro encuentro eclesial de diálogo. La primera cuestión que le invito a que nos comparta, a la luz de la palabra de Dios y de la historia de la salvación, ¿qué importancia y vigencia usted considera que tiene el que seamos convocados para vivir en cada una de las diócesis de nuestra patria la experiencia del encuentro eclesial de diálogo? Ante todo, les saludo con mucho cariño y respeto y te agradezco, Padre Carlos, y a todos ustedes que me permitan compartir estos momentos. La Iglesia es comunión, es fraternidad. Trinidad, donde hay siempre esta comunión. La Iglesia no es solo jerarquía, no es solamente el Papa, los obispos y los sacerdotes.
Y Jesucristo quiso fundar, sí, con los apóstoles, pero no solo con los apóstoles, sino con ellos al frente, pero con toda una gama de discípulos. Y vemos como, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, cuando surgieron los primeros problemas en la iglesia, cómo se convoca a lo que llamamos hoy el primer concilio de Jerusalén, una reunión en que todo el mundo da su punto de vista. La última palabra la tienen los apóstoles, es cierto, pero es la comunidad la que también participa. A través del tiempo se fue perdiendo esto, y con el tiempo prácticamente hablar de iglesia significa jerarquía. Y eso no es el plan de iglesia, misterios y sacramentos de Cristo para la iglesia, pueblo de Dios. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, en sus 8 capítulos, no empieza por hablar de la jerarquía. El primer capítulo no es la jerarquía de la Iglesia. El primer capítulo es la Iglesia como misterio y sacramento de Cristo. El segundo, de inmediato, pueblo de Dios. La Iglesia es pueblo, es comunidad. No en el sentido populista, en el sentido de comunidad. Y hasta el tercero viene la jerarquía, después los fieles laicos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión, necesitamos nosotros como Iglesia en México también escucharnos, no solo escuchar a los obispos y cardenales, sino que todo el pueblo participe más, se sienta corresponsable con lo que es la Iglesia y el ministerio, la vocación, la misión de la Iglesia. Por tanto, qué bueno que tenemos esta oportunidad de estos encuentros para dialogar cómo está el mundo, qué problemas hay, qué podemos aportar, qué sugerimos, qué ideas damos, qué podemos hacer. Si es un diálogo para escucharnos. El diálogo no es solamente para que alguien hable y otro escuche, es escucharnos unos a otros. Y para nosotros es demasiado importante que los laicos, las laicas, hablen, digan, porque es muy frecuente que en las parroquias lo que diga el padrecito. Usted diga, padre. Está bien, tienes la autoridad y te hay que presidir, pero la iglesia no es solamente el párroco, ni solamente el obispo, todos se sientan involucrados como en un cuerpo, sí importa la cabeza, el corazón, pero el cuerpo no es solamente la cabeza, es corazón, pulmones, manos, pies, hasta el miembro más sencillo es necesario, para eso es. Entonces ustedes también son importantes, participen, hablen, digan, toda libertad y confianza. Para eso se les convoca. No es para tener una experiencia más y después yo participe, sino que hables, que digas, participes. ¿Cómo ves la iglesia? ¿Cómo ves tu parroquia? ¿Cómo ves la diócesis? ¿Estamos sirviendo o no sirviendo? ¿Estamos haciendo el bien como Jesucristo quiere? Estamos ahí encerrados en las casas, en las parroquias, en las sacristías, y el mundo va cambiando, nuestro México ha cambiado mucho, y nosotros ahí estamos estancados. Habla, di, propone, sugiere, critica, pero aporta. No nada más es una gente criticona, aporta también. Eres parte, miembro de esta iglesia, de esta diócesis. Entonces es muy importante este momento que estamos viviendo. Lo vivimos a nivel mexicano, pero también para integrarnos a nivel latinoamericano. Porque se empieza por las parroquias, se sigue por el decanato, por las zonas pastorales, luego las diócesis, luego la provincia, luego vamos a llevar todo lo que ustedes digan, lo vamos a llevar a nivel de la conferencia episcopal, porque también se va a escuchar a nivel nacional las voces de ustedes. Claro, se hace un resumen, una síntesis de las aportaciones de todas las diócesis del país, pero de todo esto va a salir algo para que lo aportemos después a nivel latinoamericano. ¿Qué aportamos para la iglesia en América Latina? México no es una isla en cuanto a iglesia. Somos parte de la iglesia en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, que tiene también sus características muy propias. Entonces reitero, gracias por aceptar la invitación que les hicieron. Anímense a participar, hablen, digan, propongan. Y claro, todo esto hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque sin el Espíritu Santo nada, todo se quedaría en palabrerías, en discursos, intervenciones, en protagonismos por ahí. No, que el Espíritu Santo nos ayude, porque hablamos, proponemos y sugerimos, pero sobre todo dispuestos a convertirnos, a ver qué tengo que cambiar.
de lo que digan los laicos, yo sacerdote, yo cardenal, ¿qué tengo que cambiar? Si no estamos dispuestos a cambiar, estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? Entonces, que estemos dispuestos a cambiar todos, aquí hay laicos, porque la iglesia, reitero, la hacemos todos, y si un miembro del cuerpo no funciona, todo el cuerpo se resiente. Entonces, reitero, gracias por participar y anímense, que el Espíritu Santo nos ilumine. Gracias, señor Felipe, y precisamente a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña y de la importancia de encontrarnos para dialogar, pero que no es un diálogo simplemente como una conversación pasajera, sino sobre todo como un ejercicio de discernimiento para descubrir la voluntad de Dios. Y descubriendo la voluntad de Dios, hacerla nuestra y vivirla cada día de nuestra vida de manera personal, en la familia, en la comunidad. A la luz de esto, el Papa Francisco en su magisterio, pero sobre todo con sus actitudes y los consejos prácticos que nos va pidiendo en la forma de cómo vivir nuestro ser iglesia, él ha insistido mucho en la necesidad del encuentro y del encuentro para dialogar. Y usted frecuentemente en las reflexiones que nos va ofreciendo a través de los diferentes medios de comunicación, pues nos está recordando precisamente esta insistencia del Papa Francisco. ¿Usted qué criterios piensa que o tiene presentes que el Papa Francisco nos ha insistido precisamente en que nos ayuden a iluminar esta experiencia y vivencia de nuestro encuentro eclesial de diálogo? El Papa Francisco no es que esté inventando la iglesia. Él está muy centrado en Jesucristo, no solo por ser jesuita, sino por ser cristiano. Y él se va mucho a Jesucristo. ¿Y qué vemos en Jesucristo? Jesucristo deja, como él dice, su confort, su comodidad de estar con el Padre, con el Espíritu Santo y con los angelitos en el cielo, y deja aquella zona de confort y baja aquí y se complica la vida. ¿Qué hace? Se acerca. Y él no nace luego a predicar. 30 años viviendo y conociendo y experimentando lo que es la vida. Desde donde nace, luego el exilio en Egipto, luego la vida en Nazaret, estar en un pueblo marginal. Él no hablaba hebreo, que era el idioma fundamental, mucho menos latino griego. Él hablaba un idioma marginal, como era el arameo. Entonces, él quiere estar así desde abajo, escuchando, viendo, conociendo, para después, a partir de eso, también él hablar y decir. Entonces, ¿qué actitud dice el Papa que debemos tener todos? Acercarnos, estar cerca unos de otros. El diálogo es la cercanía del corazón. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vives? ¿Qué te sucede? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Es decir, la cercanía. Y nos pone mucho el Papa también el modelo de la Virgen de Guadalupe, que ella viene aquí, en primer lugar, habla el idioma, no que ella sabía, ella hablaba el arameo, habla el idioma, ni latín, ni griego, ni otra cosa, habla el náhuatl, que es el idioma de aquellos a quienes ella se dirige, pero está con la mirada hacia abajo, con la mirada de ternura, para acercarse con ternura. El Papa habla de la revolución de la ternura, es decir, con cariño, con respeto. Hay una traducción que dice que la Virgen se llamaba Juanito, y los traductores náhuatl, yo estoy trabajando con ellos, dicen que no dice Juanito, dice digno Juan Diego. Digno Juan Diego. Entonces la Virgen respeta a Juan Diego, con mucho cariño, pero con mucho respeto. Entonces dialogar es respetar al otro, con mucho cariño, mucho acercamiento, pero con mucho cariño. El Papa insiste mucho en la necesidad de dialogar. Él se desenvuelve mucho en ese sentido del dialogar. Dialogar, dice, es acercarse, mirarse, verse, comprenderse, apoyarse. A veces si hace falta corregir, pero también impulsar. Entonces, el diálogo como una base para caminar juntos. Por ejemplo, el Papa con frecuencia nos habla de ese Jesús que va con los dos discípulos de Emaús que se van tristes, y lo primero que hace es, bueno, ¿qué les pasa?
¿Por qué están con esa cara? Y los escucha. Y ya después él habla. Y después comparte la Eucaristía. Y eso hace que los discípulos se entusiasmen nuevamente y vuelvan a Jerusalén a anunciar la buena noticia. Jesús vive. Entonces, ¿en qué actitudes el Papa nos está insistiendo en eso? En la fraternidad universal. Si todos somos hermanos, dice, todos tenemos algo que aportar. Somos hermanos. Más allá de las religiones, somos hermanos. Venimos del mismo Padre Celestial y el Padre nos ha hecho hermanas y hermanos. Entonces hemos de respetarnos. ¿Cuántas veces alguien de ustedes dirá, yo no sé nada, yo no fui a la escuela, yo no tengo títulos universitarios? Mira, mi papá no fue a la escuela porque no había en su tiempo. Mi mamá era una mujer analfabeta, no sabía leer ni escribir porque no había escuela en su tiempo, pero era muy inteligente, muy capaz, sin escuela. De veras, tú puedes aportar mucho aunque no hayas ido mucho a la escuela. Mi papá era un catequista del pueblo y, repito, no tenía muchas letras. Y sin embargo, él, dentro de la Acción Católica, pues trató de ver qué puede hacer por el pueblo. Entonces, queremos ser misioneros, buenos catequistas, buenos servidores de la comunidad. Llénate de Dios, llénate de amor al Señor Dios y amor a los demás. Y escucha, ve qué hace falta, qué necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? El Papa también insiste mucho en esta fraternidad para lo que él llama la amistad social, que es como la base. La amistad social es decir, con todo mundo. Pero después entre nosotros creyentes una fraternidad mucho más que viene de la Santísima Trinidad. Y tenemos el mandato fundamental de Jesús. En esto se conocerán que son mis discípulos y se aman. Y amar significa respetar, querer al otro. En su exhortación Amoris Laetitia, en el capítulo 4, él habla mucho más también del diálogo, no solo en Fratelli Tutti, sino en Amoris Laetitia, y dice cómo dialogar es expresión de amor. Quien ama, escucha, no luego da juicios de lo que tú dijiste, estás mal, no estás equivocado. Escucha, te pones en el lugar del otro, comprendes al otro, lo dejas que termine, que hable lo que tenga que decir, y no luego des juicios morales. Claro, a veces hay que hablar, pero espérate, que la otra persona se exprese, se manifieste. Entonces yo les invito a ustedes a que también se animen a dialogar, digan su palabra. No digas, yo no sé decir nada, yo no sé hablar. Lo que diga el Padre, habla por favor. Aunque no tengas mucha escuela, tienes a Dios en tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que ponga en tu boca también las palabras que tengas que decir. Porque no es hablar por hablar, sino las palabras que puedan ayudar a construir una iglesia mejor. Entonces, anímate, de veras. Pero los demás, sepamos escuchar a las personas. Reitero, no les interrumpamos a cada rato, no les demos juicio, ya cállate tú que sabes. No, por favor, escucha. Dialogar es escucharnos, y con todo respeto. Y ojalá que también los padres, cardenales, pues no luego queramos hablar. Nosotros hablar luego. No, anima a que hablen, que participen. A mí me ayuda mucho eso, estando yo en Chiapas, pues vivimos muchas experiencias sinodal. En las reuniones, en las asambleas, pues yo intervenía poco, más bien escuchar. Yo me dediqué mucho tiempo al llegar a la diócesis de San Cristóbal a recorrer comunidades, conocer antes de yo decir una palabra o algún juicio o alguna indicación. Entonces, sacerdotes, hermanos queridos, dejen que los laicos hablen, promuevan que ellos participen. Cuando hay que hablar. Pero escúchenlos, tienen mucho que decir, no los taches de ignorantes. Escúchalos, algo tienen que decirte. Y a veces hay que escuchar, no con palabras, sino con la mirada, con la actitud, con la postura corporal. Hay muchas formas del diálogo, el que llamamos el diálogo no verbal. Hay muchas formas de hablar. Incluso los silencios hay que saberlos interpretar. ¿Por qué esta persona no habla? Quizá yo le he reprimido. Quizá todos le despreciamos. Aún los silencios hay que interpretarlos. Son parte del diálogo los silencios. Pues que el Señor nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ayude a que tengamos un diálogo muy provechoso para todos y que hagamos esta iglesia una iglesia testigos de Cristo resucitado, una iglesia misionera, una iglesia que va
a los lugares, a las personas que normalmente no tenemos en cuenta. Hay muchas personas que ni se acercan a la iglesia porque se sienten que como que no lo merecen y nadie lo merecemos. Entonces, que vayamos a estas personas, no solamente siempre con los mismos, el grupito de siempre, está bien, pero tenemos que ir más allá. Jesús convivía mucho con los 12 y los demás, pero decía, vayan. Entonces, ir a otras partes para que seamos una iglesia más misionera. Don Felipe, reconocemos quienes le hemos conocido un poco como un regalo de Dios en la vida, que usted es un sacerdote y después en los últimos años en el ejerciendo y viviendo el ministerio como sucesor de los apóstoles, ha sido un hombre que ama el encuentro, que ama el diálogo y que no pierde la oportunidad para estarnos recordando el que somos precisamente iglesia y donde todos desde nuestra vocación específica nos invita a abrazar y a comprometernos con la misión que Dios nos ha confiado. Queremos agradecerle estos minutos en que se hace presente de esta manera en esta experiencia que estamos viviendo, y pues le reiteramos nuestro afecto, nuestra gratitud y nuestra oración. Muchísimas gracias a nombre de toda nuestra Iglesia Arquidiocesana por este regalo que nos hace. Y yo de mi parte les agradezco mucho a ustedes, no solo este momento, sino el poderme aceptar como miembro de esta familia diocesana. Yo soy de aquí de Toluca. Estuve cerca de 30 años por allá, pero soy de aquí. Y estoy aquí con ustedes también. Le agradezco mucho a Monseñor Chaboya toda la apertura y el cariño con que me ha recibido. Más que un hermano, es un padre. Pero también les agradezco mucho a ustedes porque yo me he sentido aquí en la diócesis como en mi casa. Que el Señor les bendiga y que haga estos diálogos muy fructuosos. Muchas gracias, señor Cardenal Felipe Arizmendi. Continuamos, hermanos, con nuestra segunda reflexión presentada por el licenciado Gerardo Pérez Silva. Él es profesor del Seminario Arquidiocesano, en donde nos va a presentar el tema: el proyecto global de pastoral nace del diálogo y para el diálogo, orientándonos cómo ser una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Participamos en el encuentro eclesial de diálogo para nuestra tercera reflexión, que lleva como título el proyecto global de pastoral desde el diálogo y para el diálogo. Nos acompaña y le agradecemos al licenciado Gerardo Pérez Silva el que comparta este momento de esta breve reflexión. Le agradecemos también su compromiso en la formación de los futuros presbíteros, dando clases en el seminario, y también su decidido apoyo y compromiso en la Comisión para la Pastoral Social. Muchas gracias, licenciado, por este momento y también porque podemos con su presencia hacer efectivo este encuentro que sea eclesial, donde participan las hermanas, los hermanos laicos, donde participan las hermanas, hermanos de la vida consagrada, donde todo el presbiterio de la arquidiócesis junto con nuestro pastor, don Francisco Javier, nos unimos en esta experiencia. Gracias y por su compartir, licenciado Gerardo. Muchas gracias. Es para mí un gusto y un honor de alguna manera ser la voz de los laicos en este encuentro eclesial, en este encuentro de diálogo, y precisamente como aporte a lo que realizaremos ya en nuestra arquidiócesis de Toluca en comunión con toda la iglesia,
Pues de entrada, el encuentro eclesial de diálogo que nos disponemos a vivir a nivel parroquial, decanal y arquidiocesano, se encuentra en el camino de difusión y apropiación del proyecto global de pastoral, que los obispos se plantearon en el inicio del trienio 2018-2021, y quiere ser una expresión de sinodalidad que brota de la unidad y colegialidad de los obispos. Al encontrarnos para dialogar, queremos compartir lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que soñamos, esperamos y hacemos. Mirando la realidad, queremos compartir nuestras perspectivas de tal modo que a través de un discernimiento comunitario, una palabra clave, un discernimiento comunitario, podamos seguir adelante, asumiendo nuestra responsabilidad como iglesia en esta etapa que nos ha tocado vivir. Este encuentro de diálogo, asimismo, está íntimamente relacionado con la opción pastoral de ser una iglesia que anuncia la dignidad humana y un camino en la implementación del comunismo pastoral que se encuentra en el número 136 del Proyecto Global de Pastoral, a través del cual nuestros obispos se han comprometido a generar estos espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad, para colaborar en la construcción de la dignidad de las personas y del tejido social de nuestro país. Ahora bien, hermanos y hermanas, cuando hablamos de dialogar, ¿a qué nos queremos referir con esto? Quisiera yo tomar las palabras del Papa Francisco, de la encíclica Fratelli Tutti, en la que nos dice que dialogar es acercarse, es expresarse, es escucharse, es mirarse, es conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo esto engloba la experiencia del diálogo. El diálogo no es un asunto meramente de ideas, sino es el encuentro entre personas. En este caso, el encuentro eclesial de diálogo que nos proponemos hacer quiere ser un encuentro entre personas. En este caso, un encuentro entre nuestro arzobispo, nuestros sacerdotes, nuestros consagrados, consagradas y todos los laicos y por supuesto personas de buena voluntad que tengan la intención de acercarse, de expresarse. Precisamente este encuentro es la ocasión para expresarnos, para aportar de sí nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestros anhelos, nuestras inquietudes, pero también es la ocasión de escucharnos. El diálogo genuino fundamentalmente inicia cuando somos capaces de escucharnos unos con otros, cuando tenemos la disposición de escucharnos. La disposición no solo de oír, sino de escucharnos. Y también de mirarnos, ¿por qué no? Aunque ahora por la situación de la pandemia, por supuesto, estamos recurriendo a los asuntos tecnológicos, las redes sociales, y que probablemente este encuentro, como nos dice el manual de implementación, pueda ser mixto, pueda ser de alguna u otra manera con modalidades conjuntas, etc. Sin embargo, sí vamos a tener la oportunidad de mirarnos unos a otros, de conocernos como pueblo de Dios que camina en esta arquidiócesis de Toluca en comunión con toda la iglesia. Tenemos la ocasión de mirarnos unos a otros, pero también de conocernos. Somos un pueblo de Dios que camina en esta porción territorial y que a veces se nos dificulta esa posibilidad de conocernos. Ahora es la oportunidad de conocernos. Conocernos también propicia la posibilidad de identificarnos en un solo pueblo, de generar una identidad común.
Gracias a Dios, la Arquidiócesis de Toluca tiene esta posibilidad, con todos los recursos, con todas las bases de sentido, con todo este caminar histórico y eclesial que tenemos en nuestra arquidiócesis, tenemos esta posibilidad de conocernos o de fortalecer esta experiencia de conocimiento mutuo. Pero también tenemos la posibilidad de comprendernos. Creo que hoy esta es la palabra clave. Dialogamos para comprender algo, para comprender una idea, para comprender una experiencia, para comprender un plan, para comprender qué es lo que Dios en su voluntad quiere para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. Comprender el mensaje de Dios en esta hora concreta que nos ha tocado vivir. ¿Sí? Dialogar ciertamente tiene la intención de comprendernos, de buscar una comprensión de nuestros proyectos pastorales, una comprensión de nuestros planes pastorales, una comprensión de lo que obispos quieren para el caminar de la Iglesia en América Latina. Entonces es muy importante esto que nos está diciendo el Papa Francisco y que yo propongo como elementos para de alguna manera comprender ahora sí la importancia de dialogar. Y Francisco es buscar puntos de contacto, es buscar coincidencias entre nosotros, es buscar esos espacios en donde nosotros podemos coincidir, esas ideas, esos anhelos. ¿Para qué? Para caminar como un solo pueblo y para vivir la comunión a través de la sinodalidad, a través de las redes de comunión, a través de todas estas experiencias que manifiestan la comunión de la Iglesia. Ahora bien, un verdadero diálogo es siempre un encuentro con un hombre, un rostro, una historia y no solo un intercambio de ideas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este encuentro eclesial de diálogo que se propiciará no es únicamente un encuentro para debatir ideas, para debatir conceptos, fundamentalmente para encontrarnos como personas, para encontrarnos como pueblo de Dios y para tener ese momento que nos permita identificar la realidad que hoy nos está interpelando, ya sea a nivel local, a nivel municipal, estatal, a nivel nacional, a nivel global. Eclesialmente decimos a nivel parroquial, a nivel decanal, ¿sí? A nivel zona pastoral, a nivel arquidiócesis, provincia de Toluca y toda la iglesia. Es muy importante tener en cuenta esto, que es un encuentro entre personas, es un encuentro entre discípulos y misioneros que caminan buscando el horizonte para la construcción del reino. Ahora bien, ¿qué implica dialogar? Pues implica tener un diálogo o propiciar un diálogo sincero. La ocasión de este encuentro para el diálogo tiene que ser un diálogo sincero. Tenemos que, valga la expresión, sincerarnos, es decir, tenemos que tener la necesidad de buscar todos la verdad. No se trata de polemizar, no se trata de armar controversias, no se trata de polarizar. Desafortunadamente, esta es una situación social muy concurrente en nuestro contexto. Se trata de sincerarnos para reconocer qué es lo que nos falta hacer para consolidar nuestro proyecto pastoral. ¿Qué es lo que nos falta hacer para consolidar la voluntad de Dios para este pueblo? Pero también un diálogo abierto, por supuesto. Un diálogo abierto que nos permita escucharnos a todos, que nos permita escuchar a nuestro arzobispo, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, personas de buena voluntad, actores sociales que se quieran unir a este diálogo. ¿Para qué? Pues para conocernos entre nosotros, pero conocer esa realidad que hoy nos está interpelando y que requieren de nosotros una respuesta concreta, eficaz y, por supuesto, evangélica. Por supuesto, como signo de la construcción del reino, pero también un diálogo honesto que nos lleve a reconocer nuestras fallas, a reconocer
esas lagunas que todavía están por llenarse, pero también a reconocer nuestras áreas de oportunidad. Algunos especialistas llaman a reconocer nuestras esperanzas. ¿Cuáles son nuestras esperanzas? ¿Qué tenemos que nos puede llevar a un horizonte de esperanza en nuestro pueblo de Dios, en nuestra iglesia? Todas esas esperanzas, todos esos recursos, todas esas áreas de oportunidad, todas esas experiencias que ya se están realizando en nuestras parroquias, en nuestra arquidiócesis, o que podemos retomar de otras diócesis, de otras provincias, de otras iglesias, de otros países, etc. Para cumplir la voluntad de Dios en este caminar que nos está pidiendo el Papa, nuestros obispos y por supuesto nuestro arzobispo. Un diálogo constructivo, claro está. Se trata de construir o de fortalecer el edificio pastoral que tenemos con todas nuestras acciones, con todos nuestros planes, con todos nuestros proyectos hechos o por hacer. Se trata de construir. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes participemos en este encuentro arquidiocesano de diálogo, de alguna u otra manera vamos a fungir como constructores de un solo edificio, de un solo pueblo, de una sola iglesia. Fíjense la encomienda, el aspecto que tenemos de ser constructores. Pero también el diálogo tiene que ser claro y positivo o propositivo. Cuando dialogamos, lo más ideal es que tengamos la capacidad de proponer. Hay actitudes negacionistas, hay actitudes pesimistas, etcétera, que no nos ayudan en un diálogo, que no nos ayudan a dialogar. Al contrario, son impedimentos. Ojalá que nos quitemos del corazón, nos quitemos de nuestra persona esas actitudes negacionistas, pesimistas, que no nos ayudan a nada. Ojalá tengamos, quienes participemos en este encuentro, la capacidad para dialogar claramente y propositivamente, en comunión con nuestro arzobispo, sacerdotes, con consagrados, consagradas, laicos y personas de buena voluntad. Tener la capacidad de abrirnos al diálogo. Ahora bien, es importante que dialogar nos ayuda a mirar la realidad juntos. Cada uno de los participantes aportamos algo, una experiencia, una idea, una pista, para tener un mayor acercamiento a la realidad, una mayor comprensión de ella. También este encuentro nos ayudará a reconocer nuestra realidad global y nuestra realidad local. Si nosotros acudimos al magisterio del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Laudato Si, lo más reciente por hablar de algunos documentos, pues el Papa Francisco nos pide ver y mirar la realidad desde lo local hacia lo global y desde lo global hacia lo local. Y podemos nosotros preguntarnos, bueno, pues ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad que hoy nos afecta? ¿Cuál es la realidad que hoy se manifiesta en todas estas problemáticas de carácter social, político, económico, etcétera? Cultural, por supuesto. Tenemos que sentarnos, por eso un diálogo también es la oportunidad para sentarnos, para identificar esa realidad que vivimos cerca, directo o indirectamente, como pueblo de Dios, como sacerdotes, laicos, etc. Es muy importante ver esa realidad parroquial, esa realidad de canal, esa realidad arquidiocesana, que nos está interpelando para dar una respuesta concreta. Pero también, ¿a qué desafíos nos enfrentamos? ¿Qué respuestas podemos dar ante ello? No solo se trata de mirar la realidad, no solo se trata de dialogar para únicamente mirar la realidad, sino se trata de buscar caminos de solución. Se trata de trazar pistas de acción que nos lleven a visibilizar la dinámica de este pueblo de Dios que quiere responder a la voluntad
de Dios y que también quiere responder para seguir construyendo el reino de Dios en medio de nuestra sociedad, donde nos encontramos con una realidad, dicen los especialistas, compleja, contradictoria, no tan fácil de asimilar. Por eso juntos pues vamos a tratar de captar esa realidad que nos toca vivir en este momento. Esa realidad desafiante, por supuesto. Pero juntos vamos a buscar estos caminos que nos lleven a dar una respuesta a esa realidad. Y también pensar cuáles son nuestras esperanzas. Algo de esto ya decía hace un momento. ¿Cuáles son nuestras esperanzas? No se trata de mirar la realidad y pues quedarnos con una actitud pesimista, negacionista, una actitud que nos inmovilice. Bueno, pues no podemos, definitivamente, no. Como pueblo de Dios, como pueblo que sabemos que nos acompaña el Señor, sabemos que podemos trabajar en comunión. Por supuesto que hay esperanzas de seguir caminando, esperanzas de seguir trazando nuestro camino hacia la construcción del reino, hacia la consolidación de nuestro pueblo, acercándonos a todos los actores sociales, políticos, etcétera, con los que nosotros podemos establecer diálogos para buscar caminos de solución común. Pero también entre nosotros buscar caminos pastorales para acercarnos a esas realidades y ofrecer nuestra solidaridad, ofrecer nuestra posibilidad de transformar, de mejorar o de cambiar la realidad de las personas, de cambiar la realidad de nuestros pueblos, de mejorar las condiciones de vida, una vida digna, que es la voluntad de Dios para todos. Entonces, pues hermanos y hermanas, esto sería mi aportación desde mi condición de laico, que me siento parte de este pueblo de Dios. Amamos el pueblo de Dios, amamos la iglesia y tenemos las mejores intenciones de participar como laicos junto con nuestro arzobispo, nuestros sacerdotes, nuestros consagrados, consagradas, para vivir este encuentro de diálogo en el nivel parroquial, decanal, arquidiocesano. Yo les invito a que vivamos plenamente, a que dialoguemos plenamente, a que hagamos visible esa iglesia al servicio del diálogo y que vivamos lo que dice el Papa Francisco, esta cultura del encuentro, que nos va a ayudar bastantemente a reconocer cuáles son los caminos que hoy tenemos que trazar para fortalecer nuestro caminar como arquidiócesis, como parroquias, como decanatos, para fortalecer nuestro caminar cada uno de nosotros en lo personal y comunitario, nuestra condición de discípulos misioneros. Muchas gracias por su atención. Bien, hermanos, queremos compartir con ustedes, con alegría, también que está por aquí el padre Alejandro Lagunas. Él es el rector del Templo del Señor de la Misericordia. Padre Alex, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues hemos culminado nuestro segundo momento de nuestro encuentro y damos inicio a uno de los puntos claves de este fructificante proyecto. Vamos a presentar nuevamente el video, un video documental sobre la acción de la Iglesia en México ante la pandemia y otros problemas sociales. Como es de todo sabido, que pues estamos viviendo una situación social a la que no nos podemos quedar con los ojos cerrados, ¿no? El inicio de esta pandemia pues ha transformado nuestra vida de muchas maneras. Incluso y desafortunadamente, pues personas importantes en nuestra vida se nos han ido, ¿no? Vamos a ver este video.
por favor. La pandemia del coronavirus sacudió completamente a nuestra sociedad, trayendo mucha intranquilidad y confusión a nuestras vidas. Nosotros mismos como iglesia, laicos, presbíteros, diáconos, consagrados y obispos experimentamos la debilidad de la condición humana, la amenaza del contagio y la pérdida de todas nuestras seguridades. Sin embargo, conscientes del gran reto que tenemos enfrente, atentos a los acontecimientos e iluminados por la palabra de Dios, el magisterio del Papa Francisco y nuestro proyecto global pastoral 2031-2033, buscamos soluciones ante esta emergencia para abrazar a nuestro pueblo en su dolor y alentarlo en la paz. De modo que ha ido emergiendo una iglesia cercana, renovada y en salida, dispuesta para ir al encuentro del necesitado, del dolido y del agobiado. Así, desde nuestras opciones y compromisos pastorales, queremos ser una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana, promoviendo el respeto a la vida en todas sus dimensiones. Apoyando a nuestros hermanos que no tienen trabajo, atendiendo a quienes están pasando por una etapa de depresión, estrés o ansiedad. Que se comprometen con la paz y las causas sociales, ayudando a nuestros hermanos más pobres. Construyendo la paz, acogiendo a nuestros hermanos migrantes, promoviendo la participación ciudadana. Que es pueblo. Atendiendo a nuestros hermanos enfermos. Religiosidad virtual con materiales litúrgicos para celebrar en casa. Que es compasiva y testigo de la redención, acompañando el dolor de quienes viven en duelo ante la pérdida de un ser querido. Iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes la tarea de ser un país lleno de esperanza y vida plena. Promoviendo mejoras en la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ambientes digitales y redes sociales, conferencias, misas, encuentro.com. Hoy más que nunca estamos llamados a ser una iglesia pueblo, misionera y evangelizadora, que como madre compasiva y testigo de la redención, siga construyendo y anunciando la dignidad humana. Comprometida con la paz y las causas sociales, compartiendo con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Pues como nos damos cuenta, hermanos, la iglesia no es ajena o extraña a la sociedad en la que nos encontramos inmersa. Lo que vimos ahorita en este video documental es lo que hemos realizado como iglesia en medio de la pandemia e incluso ante otros problemas emergentes. Todavía hay muchísimas cosas por hacer para crecer más como comunidad, como unidad y soñar juntos un proyecto humanizador que sea real y operante. Los invito, hermanos, a dialogar acerca de lo que vivimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, hacemos, incluso hasta de lo que podemos soñar. ¿Alguien gusta compartir algo relacionado a estos puntos? Si quieren compartir algo, pueden levantar su manita ahí en como opción para que nuestras compañeras les puedan abrir micrófonos y otorgarles la palabra. ¿Qué es lo que piensan acerca de esta oportunidad de encuentro, acerca de este proyecto? Es algo nuevo que la iglesia pues, nos está presentando, es una oportunidad como laicos que somos. Ahí la importancia, nosotros estamos inmersos en una sociedad y qué mejor que nosotros
pues dar esas propuestas, ¿no? ¿Qué iglesia queremos, hermanos? A ver, ¿podemos abrir el micrófono de Chelsea? Por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lourdes, soy la mamá de Chelsea. Sí, lo que pasa es que Chelsea tuvo que salir, pero sí, ella está es la primera vez que estamos en esto y la verdad me llama la atención todos los temas que se tienen, de todo lo que se habla, muy interesante. Mi niña ahorita, pues, por desgracia no pudo estar, tuvo que salir. Pero sí, o sea, a ella también le encanta todo este tipo de temas. Sí, pues la verdad sí me interesa mucho todo lo que están hablando y pues sí, vamos a seguir aquí. Gloria a Dios, hermana, gracias. Lulú, perdón. Lulú. Ivonne y Simón, por favor. Gracias, buenas noches. Pues yo me quedo con la parte que decía Monseñor Arismendi, de ser una iglesia incluyente, desde ser, tomar a Cristo como piedra angular y tomarlo como ejemplo de la enseñanza de ser humildes, de que Él se anonadó desde su magnificencia y de su majestuosidad, pero desde esta parte de ser humildes, de ser incluyentes, y sobre todo esta parte de llevar el diálogo a la sociedad, de que la Iglesia Católica es excluyente pese a todas estas malos entendidos en redes sociales y en todos que nos han, pues sí, puesto así como que somos los malos, porque dicen que no hay amor, que no recibimos a nadie, ni que por el contrario estigmatizamos. Yo creo que esta parte fue lo que más me agradó de realmente dar ese mensaje que el Señor Jesús nos enseñó de que todos somos hermanos y mirarlos desde como nos miró el Señor Jesús, y además que lo repite la Virgen María a través de Santa María de Guadalupe, de darle esa dignidad a todos, ¿no? Y como ejemplo, pues en el diálogo que sostiene con Juan Diego. Yo creo que con esa parte yo me quedo de aprender desde ser católica y decir que el que seamos católicos implica que acogemos a todos, independientemente del credo o de la situación que estén viviendo, y mirarlos desde su realidad y no estigmatizarlos, y va también nuestra inclusión como nosotros mismos, ¿no? Porque hay una parte que yo no recuerdo si fue Monseñor Arismendi o el licenciado, de mirarse, pero de ser positivos, o sea, también incluye a que nosotros, como personas, en lo individual, nos veamos con amor. Yo creo que esa es una parte muy importante, porque es entonces ser verdaderos discípulos del Señor Jesús y, por supuesto, verdaderos hijos de nuestra Madre Santísima, la Virgen Santa María de Guadalupe. Gloria a Dios, Ivonne. Muchas gracias por compartir. Qué bonito. Hermano Emanuel Romero, por favor. Espero se escuche. Sí, ya te escuchamos. Ok. Bueno, pues definitivamente me quedo con la participación del licenciado Gerardo. Bueno, obviamente todo lo que se nos ha comentado, pero en especial, ¿no? En este grupo ya sé que está el padre Lagunas, está el padre Alex y el padre Jaime, nuestros queridos sacerdotes, y están nuestras hermanas consagradas, pero nosotros como laicos, esa parte, ¿no? De que a veces nos cerramos y en vez de ser propositivos,
pues nos quedamos así como muy en lo de que es que él porque no quiere acercarse, pero hoy nos damos cuenta de que la iglesia está abierta, ¿no? Para que todos y cada uno con sus dudas, con sus propuestas, a lo mejor con sus visiones que, vamos, con alguna idea, pues aunque por más loca que parezca, pues la iglesia está abierta a escucharlas, ¿no? Y eso es bien importante porque a veces creemos que conocemos mucho por lo que leemos, como decía nuestro hermano Ivonne, lo que leemos en las redes y lo que nos meten en la misma sociedad y no nos aperturamos siquiera a tener la idea de que la iglesia está dispuesta a escucharnos en todas y cada una de nuestras dudas e inquietudes, pero al mismo tiempo, pues de nada nos va a servir si nosotros como laicos no somos propositivos, ¿no? Entonces, esa manera de apertura de que nosotros propongamos de alguna manera el magisterio de la iglesia va a tener esa apertura para para responder esas dudas. Yo sé que nadie va a cambiar lo que es el magisterio de la iglesia, sin embargo, se van a acentuar las dudas y el magisterio va a saber por dónde respondernos. Y bueno, viendo la respuesta que hemos tenido, la verdad es que me quedo muy, muy contento por ver que somos más de 100 personas. En mi caso, estamos reunidos en familia y todos estamos como muy atentos a los mensajes que nos han dado desde el cardenal, ¿no? Hasta nuestro hermano laico Gerardo. La verdad es que es una maravilla tener este tipo de plataformas y saber que la iglesia está esperando escucharnos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Somos más de 100 personas en esta reunión para la gloria de Dios y bueno, pues aquí seguimos. Muchas gracias, Emanuel. Gloria a Dios. Ramiro Munguía, por favor. Muchas gracias. Aquí también estamos reunidos con mi esposa en familia y pues también nos gusta mucho esto que nos están proponiendo pues desde el Papa. Eso es algo que pues creo que me parece muy importante porque es una comunicación que viene desde nuestro máximo representante dentro de la iglesia, que pues es el Papa Francisco, que creo que es un ejemplo muy, muy bueno para todos nosotros de humildad, de sabiduría, de acercamiento. Y bueno, para mí es muy, muy importante esto que se está haciendo, pues que los laicos también podamos estar participando, dialogando, como dicen, aportando nuestro granito de arena, nuestro comentario, y sobre todo algo que comentaba el licenciado Gerardo Pérez, dialogar para encontrarnos, ¿no? Para comprender también a todos los demás. O sea, no nada más es dar mi punto de vista, sino es más bien escuchar. ¿Por qué? Porque al dialogar voy a encontrar algo para mí, algo importante. Y eso es pues, para la iglesia. Entonces, algo que para mí también es muy importante es ese encuentro, y no nada más con los que pues, nos consideramos creyentes, sino pues estamos aquí para acercar a todas las personas, ¿no? Para incluir a aquellos que a lo mejor de pronto pues no los hemos podido incluir, no se han incluido, los que se sienten marginados también en la sociedad. Creo que eso es de lo más importante porque pues creo que es la razón de la iglesia, ¿no? La razón que Jesús nos dio. Él vino pues para incluir a todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que son momentos que van a ser importantes y que vamos a sacar cosas muy buenas. Y creo que como sociedad mexicana, pues sí necesitamos entendernos, porque vivimos muchas realidades, pero sí creo que hay un tejido espiritual dentro de todos los mexicanos que nos va a mantener unidos y que ahí está y que creo que va a poder salir a flote en todos estos encuentros que vamos a tener. Muchas gracias. Primero Dios, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Giovanna, por favor. Hola, no prendo mi cámara porque no tengo muy buena señal de internet. Espero que se escuche. Pero pues, muy bien. Gracias. Respondiendo un poco a la pregunta sobre pues cómo me está pareciendo el encuentro,
pues maravilloso. La verdad es que me doy cuenta que hay muchas cosas que no sé de la iglesia, muchas cosas que la iglesia ya ofrece, que ya tiene en su, pues contemplado en su estructura en general, y me emociona ver que pues nos llama y nos cobija. Y pues algo que me gustó mucho fue precisamente lo que mencionaban anteriormente respecto a buscar verdades, a dialogar para arrojar pues la luz de la verdad, ¿no? Y eso me llamó la atención porque precisamente pienso que cuando tenemos esa meta de entender lo que está ocurriendo, de conocer, por ejemplo, yo apenas estoy como, o sea, cuanto más conozco respecto a la Iglesia Católica, más me doy cuenta que desconozco muchísimo. Entonces, el poderme acercar y el poder ser parte de formar de alguna manera, pues las propuestas que respondan como a lo que está ocurriendo, a lo que vivimos todos los días. Por ahí decían que en redes sociales, ¿no? Se dicen muchas cosas, circulan muchísimas cosas, muchísimas distorsiones muy alejadas de la verdad, ¿no? Entonces, pues me siento incluso casi como refugiada porque de repente yo estudio en la universidad, entonces de repente en la universidad, las clases afuera en general, hablar de verdad, hablar de valores, hablar de dignidad humana, pues incluso pareciera que a muchas personas les insulta, pero realmente es falta de conocimiento. Entonces, como el poder decir, bueno, los que buscamos este conocimiento hay que juntarnos, hay que absorberlo y hay que ver la forma de hacerlo llegar, pues me emociona, insisto, lo siento así como un refugio. Entonces, pues muy, muy agradecida con Dios porque hace esto, porque los inspira a quienes organizan todo esto. Gloria a Dios, hermana. Muchas gracias. Lilian, por favor. Sí, pues saludos a todos. Mi aportación tal vez es muy pequeña, pero bueno, es importante que lo exteriorice. Me gusta mucho que abran este espacio para los laicos, para los jóvenes, para matrimonios. Yo estoy viendo todas las personas que están, matrimonios jóvenes, matrimonios adultos, matrimonios recién y matrimonios que tienen muchos años y jóvenes, ¿no? Y algo que me gustaría comentar es que sé que hay apertura de la iglesia. Yo he sido parte de eso, me abro a las personas, siempre les predico a los no creyentes, pues que Dios no los juzga y que hay muchísima inclusión, pero también es importante que, pues, que existan este tipo de diálogos porque también hay algunas cosas que muchas iglesias, y hablo en general, pero bueno, en específico muchos sacerdotes o personas dentro de la iglesia no están en formación todo el tiempo y a veces suelen pues excluir a personas. Muy rápido les cuento el caso de mi papá. Mi papá tiene esquizofrenia y ha sido corrido de, no sé, yo creo que como unas 100 iglesias, y todos los sacerdotes lo han sacado a golpes, lo han sacado diciendo, o sea, bueno, el sacerdote no lo hace obvio, sino todos los que están alrededor. Y yo, por más que les he explicado que es importante que sepan que mi papá tiene esquizofrenia, o sea, no es porque él quiera ir a atacarlos o porque él quiera hacerles daño, sino porque obviamente dice cosas incoherentes, es lógico, yo comprendo la situación del sacerdote, pero pues ellos se espantan con lo que dice y entonces lo corren, mandan llamar a la policía o cosas así. Entonces yo creo que debe de haber más formación dentro de las iglesias pues para explicar que hay gente que se está sintiendo excluida, se está sintiendo de alguna manera pues alejada, ¿no? Y yo no por eso voy a dejar de creer, ni dejar de ir, ni nada, porque gracias a que mi papá tiene esta enfermedad, yo decidí servir en la iglesia, o sea, no tiene nada que ver. Pero yo creo que sí es importante que nos formemos qué es la esquizofrenia o qué son las enfermedades bipolares, ese tipo de cosas dentro de la iglesia.
para que no simplemente queramos correr a las personas, sino también incluirlas y a lo mejor escucharlas. Oye, ¿qué tienes que decirme? Creo que estás mal. Y si es una persona pues que realmente es muy conflictiva, como en el caso de mi papá, bueno, pues buscar la forma de ayudarlo dentro de la iglesia, pero lejos, podríamos decirlo, ¿no? Pero no tratarlo mal o cosas así, porque pues mi papá ha estado a punto de suicidarse o cosas muy feas porque dice que los padres no lo escuchan. Entonces, bueno, igual es algo fuerte, difícil y me abro muy rápido a este tema porque yo no sé si lo vamos a tratar en otras veces, pero sí quiero que sea importante, que creo que falta formación en este tipo de enfermedades que a veces no las estamos incluyendo y yo comprendo que da miedo, a mí de repente pues me da miedo. Entonces, nada más es esa situación que quisiera comentar. Y sí, soy partícipe del servicio de jóvenes anteriormente desde los 15 años y me encanta estar sirviendo, estoy muy feliz. Me casé y pues ahorita con lo de la pandemia no he podido servir, pero la verdad es que yo quiero seguir siendo parte de la iglesia y comunicarle a la gente de todo tipo de gente que es bienvenida y que Dios los ama. O sea, eso es lo más importante y eso, solamente quería darle importancia a conocer otros temas y que no nos cerremos, que no nos dé miedo. A veces tenemos que tratar con gente difícil. Gracias. No, gracias a ti, Lilian, y muchas gracias por compartir tu experiencia personal. Y pues recordemos, hermanos, que todos somos hijos de Dios, ¿no? Padre Jaime, ¿va a compartir algo? Yo quiero pedirle a Lilian que precisamente su experiencia nos puede, lo que dices, a nosotros nos puede instruir y sería bueno que de alguna forma nos iluminaras para saber reaccionar en estas circunstancias, porque sí, es muy importante lo que dices. Me parece que no podemos ni juzgar ni excluir a nadie que vive en situaciones de esta naturaleza. Te agradezco mucho tu aportación. No, muchas gracias. Gracias, padre. Por último, la familia Morales. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy de acuerdo con las ideas, bueno, sí, que todos proponen y la manera en que nos congregan a reflexionar como sociedad. Y nada más pediría que no fuera tan larga la presentación y que fuera más concreta, pero fuera de eso, me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias. Hemos terminado nuestro tercer momento. Bien, en el grupo número A1 está nuestro hermano José González Vico. Él nos va a apoyar en coordinar este grupo. En el A2 están las hermanas Sabrina y Gaby. En el B1 está Rocío Hernández. En el B2 está Martita. En el grupo B3 está Tere Martínez. En el C1 está Lupita Álvarez. En el C2 está María Esther. En el D1 está Marce Meneses y Margarita González. En el D2 está Luis Enrique León. En el E1 está Lila y Ricardo. En el E2 está Claudia Pacheco y nuestro hermano Luis Enrique. En el F1 está nuestro hermano Emanuel Romero con su esposa Monse. En el F2 está Eduardo Bueno y en el F3 está Lulu Escalona. Ellos son las personas que nos van a apoyar ahí en coordinar. Recordemos, hermanos, que estos son mesas de diálogo y es importante cada una de sus participaciones. Por el momento le vamos a dejar aquí.
como sugerencia, y les pido de la manera más atenta que para la próxima reunión, primeramente Dios, el próximo sábado a las 7 seamos puntuales para aprovechar al máximo los tiempos, se renombren, los coordinadores los van a contactar. Pues muchas gracias, hermanos, por la disponibilidad y su tiempo, por todo su apoyo, por sus participaciones. Padre Jaime, por favor. Les agradezco mucho su participación. Algo a tomar en consideración: cada uno de los coordinadores ya tiene su hoja, el tema que le toca, el aspecto a tratar, tienen el orden que está ahí, podríamos ver. Lo primero es una introducción que hay que leer, que se trata fundamentalmente de lo que dice el proyecto global de pastoral. Y entonces primero hay que leer esto, y después vienen las distintas, la opción de ser una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Por ejemplo, estoy en el anexo 1, esto para los coordinadores, tienen en los anexos que les corresponde. Y después viene un tercer momento, desde la opción pastoral, tengamos presentes en nuestra mente y corazón el tema que corresponde. Y de ahí vienen las preguntas. De esas preguntas es importante llenar con respuestas, ¿verdad? Por eso tiene que haber alguien que escriba, y se trata de escuchar a todos los participantes. Hay algunos que no lograron entrar porque se les da entrada, pero creo que no entraron. Entonces, ahí es cosa de ver cómo a lo mejor les pasa lo que a mí, que no siempre está uno así como, a mí me cuesta mucho trabajo esto de la tecnología, y prácticamente me tienen que estar diciendo cómo debo hacer las cosas. Hay quienes no pudieron entrar, y entonces a lo mejor hubo algún tipo de falla en cuanto a la forma de ingresar. Bien, les agradezco pues mucho, y le vamos a pedir al Padre Alejandro que si por favor le vamos a terminar de nuevo con la oración, y nos da la bendición, por favor. La oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena con tu espíritu de amor a todos los que estamos participando y participaremos en estas reuniones. Concédenos también la disponibilidad para poder dialogar, para poder compartir lo que con toda seguridad desde lo más profundo de nuestro corazón hemos traído, hemos callado, no se nos ha dado la oportunidad de compartirlo, y que cada una de esas participaciones sean para construir el reino de Dios en nuestro decanato, en nuestra parroquia, y así poder aportar ese profundo deseo que la Iglesia tiene por iniciativa del Papa Francisco, para que todos, unidos precisamente en nuestra fe, sigamos creciendo, y como discípulos misioneros, desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, desde nuestro ministerio, le ofrezcamos a Dios para mayor gloria de Él y salvación nuestra, lo que ahora estamos empezando con dificultad, con un tanto difícil de coordinarnos, pero es normal, es natural, Señor Jesús, que estén pasando estos detalles, que se van a mejorar, y que te encomendamos nos auxilies. Santísima Virgen María de Guadalupe, intercede por nosotros para poder seguir realizando este diálogo de encuentro que nos permites llevar a cabo.
Y les invito a que nos unamos con la oración del Padre Nuestro y del Ave María para poder terminar en esta noche. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, guarde del mal y les lleve a la vida eterna. Que tengan todos muy buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, Padre Alejandro. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos dentro de la próxima semana.